Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Fíjense que había una vez una monjita que se llamaba Rita, y como en los conventos a todas las monjitas pues les llaman Sor, ¿verdad? Entonces las hermanas pues le llamaban Sor Rita. Entonces ya pues era demasiado y le empezaban a hacer bullying, y ya pues llegó el momento en que dice, no, pues ya se burlan de mí y todo el mundo me dice Zorrita, y eso no está bien. Entonces fue a hablar con la Madre Superiora y le dijo, pues no me gusta lo que están haciendo conmigo, quiero que me cambien de nombre, por favor, permítame usted cambiarme de nombre. ¿Y qué nombre quieres ponerte? Pues el que sea, pero ustedes decidan. Bueno, vamos a convocar a una asamblea general y a ver qué nombre te podemos poner. Entonces, bueno, nosotros nos encargamos, ya la Madre Superiora se congregó con toda la mesa directiva del convento y ya finalmente dilucidaron y la mandaron llamar y le dijo, hermana Rita, Sor Rita, hemos decidido cambiarte de nombre. ¿Y qué nombre me va a poner, hermana? Ahora te vas a llamar Raimunda. Entonces ya unos días después fue a quejarse porque le decían Sor Raimunda. En lugar de soy Sor Raimunda, le decían Sor Raimunda. Y llegó un padre jovencito a una parroquia y llegó pues como todos los padres jovencitos así muy doctos, ¿no? Y les dijo, hermanos, yo en esta tarde vengo aquí, soy nuevo en esta parroquia, vengo con mi homilética, con mi apologética, con mi exégesis, con mi hermenéutica, y todos se quedaron, ¿de qué está hablando? Pero un viejecillo que estaba por ahí le dijo, mire padre, yo tengo diabetes, artritis, meningitis, reumatitis, pero hay buenos doctores aquí, lo vamos a curar, no se preocupe. ¿Qué título le pondríamos hoy a la homilía? ¿La cólera de Jesús? ¿El nuevo templo? ¿La nueva religión? Porque este fue un gesto verdaderamente profético, lo de Jesús. Primera vez que Jesús se indigna en las Sagradas Escrituras. Se oyen los chasquidos del látigo, el furor. Jesús armó un verdadero barullo, como decimos nosotros aquí. Jesús pone todo patas para arriba en esa tarde. Cambio de modelos o de paradigmas, ¿o qué pretende Cristo? Y cuando algo cambia, pues hay crisis, ¿verdad? Hubo crisis en 1965, cuando la Iglesia en el Concilio Vaticano II dijo, la misa no va a ser más en latín, va a ser en una lengua que todos entiendan. O pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubo crisis. O pasar de Moisés a Jesús, o de la Antigua Alianza al nuevo culto en espíritu y en verdad. Meteré mi ley en su pecho y la escribiré en sus corazones, dijo Jesús. Cuando Jesús estaba platicando con la samaritana, ¿se acuerdan? En el pozo de Jacob, decía ella, le dice a Jesús, está en Juan capítulo 4, versículo 20, nuestros padres daban culto en este monte de Garizim, y ustedes en cambio dicen que es Jerusalén donde hay que darle culto a Dios, porque Jerusalén era el templo principal. Y le dice Jesús, créeme mujer, llegará el momento, llegará la hora en que ni en el monte de Jerusalén, ni en ningún otro lugar se dará culto a Dios. Llegará la hora, y ya ha llegado, en que los que darán culto auténtico, darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Culto al Padre en espíritu y en verdad. No en este templo o en otro templo, o en esta basílica o en aquella basílica. Dios es, decía Rudolf Otto, un teólogo alemán, Dios es un misterio. Dios es un misterio luminoso, terrible y fascinante. No lo podemos encapsular en un templo. Les voy a dar un
unos datos un poquito del templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70, el templo de Jerusalén. Yo sé que algunos de ustedes han estado allá en la Tierra Santa y ya nada más queda una pared, ¿verdad? El santuario más importante del reino de Judá y del judaísmo. Ese templo era majestuoso en aquella época. Contenía en su interior el arca de la alianza y un altar de oro, candelabros de oro. Y les voy a dar unos datos que van a decir, ¿por qué nos está dando esos datos? Pero a mí me parece que son datos de la historia importantes, porque el primero que construyó ese templo fue Salomón, por allá en el 960 a.C., y luego vino un rey, Nabucodonosor, y lo destruyó. Y luego volvieron a construir su templo, y luego llegó otro rey y en el 515 lo destruyó. Y después fue profanado por los griegos, y en el año 165 a.C. se construyó su templo esplendoroso, muy bonito. Algunos de ustedes han estado allí en Jerusalén, ¿verdad? Y si tienen la oportunidad, bueno, ahorita no vayan porque hay guerra, no quiero que vaya a caerles un misil por ahí, pero Jerusalén es la ciudad más bonita, que más me gusta, porque pues es la tierra de nada más y nada menos de Jesús, ¿verdad? Entonces, a finales del siglo I fue ampliado y reconstruido por el rey Herodes. Sustituyó al tabernáculo que desde el Éxodo era utilizado como centro de culto a Dios. Entonces, bueno, el templo era importante. Les estoy hablando del templo porque ahorita entra Jesús con su látigo, ¿verdad? Pero es importante hablar del templo. Así es que llevaban 46 años en su construcción. Era lo máximo el templo. Era el máximo atractivo religioso de aquella época. Era el máximo atractivo turístico. Y tenía una doble función que era religiosa y política. O sea, era una basílica. Era como el Capitolio. Era el ícono y el emblema de la unidad nacional de las tribus de Israel. A Jerusalén iba todo el mundo porque quería ir al templo. Al templo suben las tribus de Israel. Al templo suben los judíos del exilio. Y al templo suben todos para celebrar la historia de su pueblo. Tenía un atrio, así. Aquí tenemos el atrio, allí el patiecito chiquito. Pero ese era un atrio esplendoroso. Era considerado el patio de los gentiles. Y era abierto a todos el patio. Nosotros cuando terminamos la misa pues nos congregamos allí. Y por cierto hoy hay una venta de patio y todo para los pobrecitos, ¿verdad? Entonces allí al final del templo era para los judíos, los ciudadanos, los exiliados y hasta los turistas. Pero se vendían animales y se cambiaban moneditas. Ninguna ley prohibía semejantes actividades, pero se había convertido en un bazar donde se vendían animales para los sacrificios. Era un verdadero mercado, era un casino, donde incluso se abusaba de los peregrinos. Era como el talismán de la salvación, era como el supermercado de la espiritualidad. ¡Ay, Dios mío! Era un culto idolátrico. Se habían olvidado de amar a Dios y de celebrar a Dios. Entonces Jesús encuentra en el templo a los vendedores y a los bueyes y las ovejas y las palomas y los cambistas, y haciendo un látigo de cordeles los arroja del templo. Primera indignación, y qué barunda, qué barullo se armó allí. Jesús desafía a las autoridades, y ¿saben qué? Que ellos vieron esto como un golpe de estado de Jesús. Jesús había firmado su sentencia de muerte. Gesto profético. O sea, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo? Oye Jesús, pero ese es el templo, ¿por qué te pones tan agresivo? Es que Jesús dice, tiene dos enseñanzas aquí. Todos los sacrificios de bueyes, de ovejas, de palomas quedan desde el día de hoy abolidos. No más sacrificios, por favor, de animales, no más sangre de animales, no más negocios en la casa de Dios. Ya ese es el cordero degollado. Solo la sangre de Jesús de aquí en adelante.
Solo el sacrificio de Jesús de acá en adelante. Solo la resurrección de Jesús de aquí en adelante. Dios cancela la deuda antigua y empieza un nuevo balance. Ya no necesitamos sacrificar. A ver, si les dijéramos, traigan su palomita, traigan su corderito, traigan su animalito y lo tienen que sacrificar aquí para que Dios los perdone de sus pecados. No, hermano, ya Él murió por tus pecados. Y eso es lo más bonito. Así es que, fíjense, los templos son bonitos y miren qué belleza. La gente que viene a esta iglesia regresa porque dice, Padre, su iglesia tiene algo. Cuando la gente va a la catedral le caben más de 1,000 personas. Es frío. Es fría, la catedral es fría, ¿verdad? Pero no le digan a nadie, por favor, no le digan al párroco de ahí de catedral. Y yo siempre promuevo mi parroquia y les digo, vengan a Nuestra Señora de Fátima, porque es como una familia, porque aquí estamos todos juntitos. Es más, cada quien puede oler el perfume de la otra persona, porque estamos muy juntitos. Pero fíjense, es interesante porque Cristo dice, de aquí en adelante no más templos, no más basílicas, no más catedrales, sinagogas o pagodas o como le quieran llamar. Todos los templos quedan abolidos y solo en Jesús está plenamente presente Dios. No hay que subir al templo de Jerusalén, hay que de aquí en adelante acercarse a Jesús para entrar en el nuevo templo y adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque de aquí en adelante los templos son innecesarios. El verdadero templo, la verdadera catedral, la construcción más bella es tu cuerpo. Ese es el verdadero templo del Espíritu Santo. En Europa los turistas, los no creyentes, son los que visitan las más magnificentes catedrales. Pero Dios no es un turista que vaya visitando templos o mezquitas o sinagogas o pagodas o catedrales góticas. Facundo Cabral, que es un cantautor argentino, siempre decía, perdóname Señor, porque te busqué en las catedrales, te busqué en las basílicas, te busqué siempre en las iglesias góticas y más esplendorosas, cuando tú estabas presente en los barrios pobres, en los emigrantes, en los tristes, en las calles, en donde está la desesperanza. Perdóname Señor. Los templos podrían desaparecer, pero la misericordia de Dios es interminable y inagotable. Dios camina por nosotros y Dios no se va a ninguna parte, porque Dios vive en la intemperie. Dios vive en la intemperie. Comparte nuestras tragedias y nuestras enfermedades. Dios vive en nuestros hospitales. Dios está en nuestras cárceles. Dios vive en el río, está presente en el río donde ahorita están pasando muchos emigrantes que quieren una vida mejor. Dios vive en la intemperie, vive en los más pobrecitos, vive en las viñas argentinas, en los barrios, en las periferias, en las grandes ciudades, en las favelas de los pobres. Ahí es su santuario y ahí hay que buscarlo, en los hospitales, en las aldeas, en los barrios bajos. Los templos vivos son más valiosos que los templos de piedra, ¿ok? Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Hoy venimos a misa y sí, la misa es como una especie de reflexión para ver qué tan malos somos, pero sobre todo la misa es la mejor oportunidad para darnos cuenta qué tan bueno es nuestro Dios. Examina tu corazón, que es el centro de todas las operaciones, es el santuario más íntimo donde vive Dios. Toma un látigo con cuerdas y expulsa a todos los cambistas y a todos los vendedores, es decir, a todas aquellas cosas que ensucian tu cuerpo y que ensucian tu corazón. Amén.